Había un hombre que respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús. Su nombre era Saulo. Y si tú hubieras vivido en aquellos primeros años después de la resurrección de Cristo, si hubieras sido uno de esos cristianos que se reunían en casas orando en secreto, compartiendo el pan partido en memoria del Maestro, ese nombre te habría helado la sangre. Saulo de Tarso, el perseguidor, el que arrastraba a hombres y mujeres fuera de sus hogares, el que los llevaba encadenados ante las autoridades, el que aprobaba su muerte. Pero antes de que pienses que este hombre era un monstruo, déjame contarte quién era realmente. Saulo no era un criminal, no era un hombre malvado que disfrutara del sufrimiento ajeno, era todo lo contrario. Era un fariseo, un hombre educado, un hombre que conocía las escrituras de memoria, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, o al menos eso creía él. Porque Saulo estaba convencido, absolutamente convencido, de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Creía que esos cristianos eran herejes, que estaban blasfemando contra el Dios de sus padres, y que él, al perseguirlos, estaba defendiendo la fe verdadera. Y aquí hay algo importante que entender. Saulo no actuaba por odio, actuaba por celo, por convicción, por amor a lo que él creía que era la verdad. Y eso, hermano, hermana, eso lo hacía aún más peligroso. Porque el que cree que está haciendo el bien mientras hace el mal es el más difícil de detener. No escucha razones, no tiene dudas. Está cegado por su propia certeza. Y así vivía Saulo, respirando amenazas, buscando cristianos, llevándolos presos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano, Saulo estaba allí. No tiró las piedras él mismo, pero cuidaba las capas de los que sí lo hacían y aprobaba aquella muerte. La Escritura dice que Saulo consentía en su muerte. Imagina eso. Un hombre joven, lleno de celo, viendo cómo apedrean a otro hombre, y Esteban en medio de las piedras, en medio del dolor, oraba: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego moría. Y Saulo veía todo eso, y quizá algo dentro de él se movió en ese momento, quizá una duda pequeña, una pregunta silenciosa: ¿cómo puede un hombre morir así? ¿Cómo puede pedir perdón para los que lo están matando? Pero si esa duda existió, Saulo la enterró rápido, porque tenía una misión, y esa misión era acabar con el cristianismo. Entonces llegó el momento en que decidió ir más lejos. Ya no era suficiente perseguir a los cristianos en Jerusalén. Quería ir a Damasco. Había escuchado que allí también había seguidores de Jesús. Así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización. Cartas que le permitieran entrar en las sinagogas de Damasco, buscar a los cristianos, arrestarlos y traerlos encadenados a Jerusalén. Y el sumo sacerdote se las dio, y Saulo partió, seguro de sí mismo, convencido de su causa, sin saber que ese viaje cambiaría su vida para siempre. Iba caminando hacia Damasco. El sol brillaba, el camino era largo, y de repente, sin aviso, una luz del cielo lo rodeó. Una luz tan intensa que no era de este mundo, una luz que lo tiró al suelo, y en medio de esa luz, una voz que preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, tirado en el suelo, cegado por la luz, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús, ese nombre que Saulo tanto odiaba, ese nombre que representaba todo lo que él combatía. Y ahora ese Jesús le estaba hablando, le estaba diciendo que al perseguir a sus seguidores, lo estaba persiguiendo a él. Y algo se rompió dentro de Saulo en ese momento. Todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado, todo lo que había hecho, todo estaba mal. Y no solo mal, estaba luchando contra Dios mismo. Los hombres que iban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y cuando Saulo se levantó del suelo y abrió los ojos, no podía ver, estaba ciego. Y esos mismos hombres
que habían venido con él para arrestar cristianos, ahora tenían que llevarlo de la mano como a un niño, y así entró a Damasco, no como el perseguidor poderoso, sino ciego, confundido, quebrantado. Y durante 3 días Saulo no comió, no bebió, solo oró. Imagina esos 3 días, imagina la oscuridad, no solo la oscuridad física de sus ojos ciegos, sino la oscuridad del alma, el peso de la culpa, el horror de darse cuenta de que había estado en el lado equivocado, que había hecho daño a inocentes, que había probado la muerte de Esteban, que había separado familias, que había causado tanto sufrimiento, y todo creyendo que hacía la voluntad de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has descubierto que algo en lo que creías firmemente estaba equivocado? ¿Has tenido que enfrentar el peso de haber lastimado a alguien sin querer? ¿Has sentido esa culpa que te aplasta, esa vergüenza que te dice que no hay vuelta atrás? Entonces puedes entender, aunque sea un poco, lo que Saulo sintió en esos 3 días. Pero Dios no lo dejó ahí, porque Dios nunca abandona a quien busca con sinceridad. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías, un hombre bueno, un seguidor de Jesús. Y Dios le habló en visión y le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Y Ananías respondió con miedo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y mira qué hermoso lo que Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido. Dios vio en Saulo, el perseguidor, un instrumento escogido. No vio solo su pasado, vio su potencial, vio su corazón, vio lo que podía llegar a ser. Y eso, hermano, hermana, eso es lo que Dios ve en ti también. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que hayas ido, no importa cuánto te hayas equivocado. Dios ve en ti un instrumento escogido, ve en ti la posibilidad de transformación, ve en ti la capacidad de ser portador de su amor. Entonces Ananías fue y entró a la casa y puso sus manos sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas, y recibió la vista, y se levantó y fue bautizado. Hermano Saulo. Fíjate en esas palabras. Ananías, que tenía todo el derecho de tenerle miedo, de guardarse resentimiento, de juzgarlo por su pasado, lo llamó hermano, porque eso es lo que somos en Cristo. Hermanos, no importa de dónde vengamos, no importa qué hayamos hecho, en Cristo somos familia, y el perdón es real, y la transformación es posible. Y Saulo fue bautizado, y comió, y se fortaleció, y estuvo con los discípulos en Damasco por algunos días. Y enseguida, dice la Escritura, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y que vino acá para esto, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Imagina la sorpresa, imagina la confusión. El que venía a arrestarlos ahora predicaba con ellos. El enemigo ahora era hermano, y algunos no lo podían creer, algunos dudaban, algunos tenían miedo de que fuera una trampa, y es comprensible, porque el cambio de Saulo era tan radical, tan completo, tan absoluto, que parecía imposible, pero era real. Y Saulo, que ahora empezaría a ser llamado Pablo, su nombre romano, crecía en fortaleza y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y su mensaje era tan poderoso, su convicción tan fuerte, que algunos judíos decidieron matarlo. Conspiraron para atraparlo en las puertas de la ciudad.
Pero los discípulos lo supieron, y una noche lo bajaron por el muro en una canasta. El gran Saulo, el fariseo educado, el perseguidor temido, ahora escapando en una canasta. Y esa imagen nos enseña algo hermoso. En el reino de Dios no importa tu dignidad humana, no importa tu orgullo, lo que importa es la obediencia. Y a veces obedecer significa humillarse, significa aceptar ayuda, significa escapar en una canasta si es necesario. Pablo fue a Jerusalén, quería juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creían que fuera realmente un discípulo, pensaban que era una trampa, y es aquí donde aparece Bernabé. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, un hombre bueno, un hombre de fe. Y Bernabé tomó a Pablo y lo llevó ante los apóstoles, y les contó cómo en el camino había visto al Señor, y cómo había predicado valientemente en Damasco, y gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado. Y aquí hay una lección preciosa. Todos necesitamos un Bernabé en algún momento de nuestra vida. Alguien que crea en nosotros cuando otros dudan. Alguien que nos defienda cuando otros nos juzgan. Alguien que vea en nosotros lo que otros no pueden ver. Y también todos podemos ser un Bernabé para alguien más. Podemos ser esa voz que dice, dale una oportunidad. Ha cambiado, es sincero. Pablo estuvo con ellos en Jerusalén. Entraba y salía, y hablaba valerosamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarlo. Y cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron hasta Cesarea, y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Y aquí viene un periodo del que la Biblia no habla mucho, un periodo de silencio, un periodo de preparación, porque Pablo necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido, tiempo para estudiar las Escrituras con nueva comprensión, tiempo para dejar que Dios obrara en su corazón. Y a veces nosotros también necesitamos esos periodos donde no pasa nada visible, donde parece que Dios nos ha olvidado, pero en realidad Dios nos está preparando, nos está formando, nos está moldeando para lo que viene. Después de un tiempo, Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso, porque en Antioquía la iglesia estaba creciendo y Bernabé necesitaba ayuda y encontró a Pablo y lo trajo a Antioquía. Y durante un año entero se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y de Antioquía comenzaron los viajes misioneros de Pablo, viajes que lo llevarían por todo el mundo conocido, a ciudades y pueblos, a sinagogas y plazas, a prisiones y palacios, predicando el evangelio, fundando iglesias, escribiendo cartas que hoy son parte de la Biblia y sufriendo mucho, porque el camino de Pablo no fue fácil. Él mismo lo describe en su segunda carta a los Corintios. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Lee esas palabras despacio, déjalas entrar. Este hombre sufrió tanto y sin embargo nunca se rindió, nunca abandonó, nunca dejó de predicar. ¿Por qué? Porque había encontrado algo más grande que su comodidad, algo más importante que su seguridad. Había encontrado a Cristo y ese encuentro había transformado todo. Y en medio de todo ese sufrimiento, Pablo escribía cartas llenas de amor, de enseñanza, de ánimo, a las iglesias que había fundado, a los hermanos que amaba. Y en esas cartas vemos su corazón, vemos su humanidad, vemos sus luchas. En su carta a los Romanos, Pablo escribe, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y luego grita, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo no era perfecto, seguía luchando, seguía cayendo, seguía teniendo esa guerra interior entre lo que quería hacer y lo que terminaba haciendo, igual que tú, igual que yo. Y eso nos enseña algo hermoso, la santidad no es la ausencia de lucha, es la perseverancia en medio de la lucha, es levantarse cada vez que caes, es seguir caminando aunque tropieces. Y Pablo amaba profundamente. En su carta a los Filipenses escribe, os tengo en el corazón. En su carta a los Tesalonicenses dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Este hombre que había comenzado respirando amenazas, ahora respiraba amor. Este hombre que había perseguido, ahora cuidaba. Este hombre que había destruido, ahora edificaba. Y su mensaje era siempre el mismo. El mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia, el mensaje de que en Cristo somos nuevas criaturas, el mensaje de que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y él era el testimonio viviente de esa verdad. Porque si alguien había sido hecho nuevo, era él. Si alguien había experimentado la gracia transformadora, era él. Si alguien podía decir, yo era uno y ahora soy otro, era él. Y Pablo también experimentó momentos de debilidad. En su segunda carta a los Corintios habla de un aguijón en la carne, no sabemos exactamente qué era, alguna enfermedad, algún sufrimiento constante, y dice que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo aprendió esa lección, aprendió que no necesitaba ser fuerte, necesitaba reconocer su debilidad para que el poder de Cristo reposara sobre él. Y por eso escribió, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque había aprendido a depender totalmente de Dios, no de sus fuerzas, no de su inteligencia, no de su formación, sino de la gracia divina. Y en sus viajes, Pablo conoció de todo, conoció el éxito. Hubo momentos donde muchos se convertían, donde las iglesias crecían, donde el evangelio se extendía, pero también conoció el rechazo. Hubo ciudades que lo expulsaron, hubo sinagogas que lo prohibieron hablar, hubo multitudes que lo apedrearon pensando que había muerto, y él se levantaba y seguía. En Listra, después de que lo apedrearon y lo dejaron por muerto, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente se fue con Bernabé a Derbe, y después de predicar allí, ¿sabes qué hicieron? Volvieron a Listra, volvieron al lugar donde casi lo matan, y fortalecían a los discípulos, y les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la fe que se prueba. La fe que no se rinde, la fe que sabe que el sufrimiento tiene un propósito, que las pruebas nos fortalecen, que las dificultades nos moldean. Y Pablo vivía eso, no solo lo predicaba, lo vivía. Y hubo momentos difíciles también en las relaciones. Pablo y Bernabé, que habían sido tan unidos, tuvieron un desacuerdo sobre Juan Marcos, que los había dejado en un viaje anterior. Bernabé quería darle otra oportunidad, Pablo no. Y el desacuerdo fue tan fuerte que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y se fue. Pablo tomó a Silas y siguió su camino. Y esto nos muestra que Pablo era humano, no era un superhombre. Tenía sus opiniones, sus límites, sus momentos de terquedad. Pero lo hermoso es que años después, en su carta a Timoteo, Pablo escribe, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Se había reconciliado, había reconocido que estaba equivocado y había restaurado la relación, porque eso es madurez espiritual, no es nunca equivocarse, es reconocer cuando te equivocas y corregir. Pablo también conoció la soledad. En su segunda carta a Timoteo, escrita desde la prisión, poco antes de su muerte, escribe, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Imagina eso. El gran apóstol
el que había fundado tantas iglesias, el que había ganado tantas almas, y en el momento más difícil estaba solo. Todos lo habían abandonado, y sin embargo añade, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa es la fe que sostiene. La fe que sabe que aunque todos te fallen, Dios no falla. Aunque todos te abandonen, Dios permanece. Aunque estés en la prisión más oscura, en el momento más difícil, Dios está ahí contigo, fortaleciéndote, sosteniéndote. Y Pablo, en esa misma carta, sabiendo que su fin estaba cerca, escribe palabras que han resonado a través de los siglos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino también a ti que escuchas esto, a ti que has luchado, a ti que has caído y te has levantado, a ti que has dudado y has creído, a ti que has sufrido y has perseverado. A ti también te espera esa corona, porque no es para los perfectos, es para los que perseveran, para los que no se rinden, para los que a pesar de todo siguen amando a Dios. Y la historia de Pablo nos enseña algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca estás demasiado lejos para volver. Nunca has hecho tanto mal que Dios no pueda transformarte. Si Pablo, el perseguidor, pudo convertirse en Pablo, el apóstol, si el que aprobaba la muerte de cristianos pudo convertirse en el que dio su vida por Cristo, entonces tú también puedes cambiar. Tú también puedes ser transformado, tú también puedes empezar de nuevo, y no importa cuál sea tu pasado, no importa qué hayas hecho, no importa cuánto te hayas alejado, Dios te está esperando, con los brazos abiertos, con amor infinito, con gracia abundante, esperando que des ese paso, que abras tu corazón, que le permitas entrar y hacer su obra en ti. Porque la misma gracia que transformó a Saulo está disponible para ti hoy. El mismo Cristo que se le apareció en el camino a Damasco quiere encontrarse contigo en tu camino, en medio de tu vida, en medio de tus luchas, en medio de tus dudas. Él está ahí, llamándote, esperándote, amándote. Y si hoy decides responder a ese llamado, si decides abrir tu corazón, si decides permitir que Dios te transforme, entonces tu historia también será de testimonio, tu vida también será de esperanza. Tú también podrás decir, yo era uno y ahora soy otro. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Susurro Divino, donde juntos seguimos conociendo estas historias que transforman vidas, que nos acercan a Dios, que nos llenan de esperanza y nos ayudan a crecer en fe y en amor. No hay pasado tan oscuro que la gracia de Dios no pueda iluminar, ni corazón tan duro que su amor no pueda ablandar.